En la madrugada del 20 de noviembre de 1936, en el patio de la prisión de Alicante, sonaron disparos que cambiarían el curso de la historia española, de formas que aún hoy permanecen envueltas en sombras. Un joven de apenas 33 años, hijo del antiguo dictador de España, cayó ante un pelotón de fusilamiento en circunstancias tan extrañas que incluso sus enemigos más acérrimos se preguntaron si aquella ejecución había sido realmente necesaria, o si alguien tenía urgencia por silenciar una voz que sabía demasiado. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, murió oficialmente como prisionero de la República en plena guerra civil. La versión oficial habla de un juicio legal, una sentencia justa contra un enemigo del pueblo. Pero los archivos desclasificados décadas después revelan una historia completamente diferente. Una trama de traiciones, órdenes contradictorias y documentos que desaparecieron misteriosamente justo antes de que se ejecutara la sentencia. Lo que resulta verdaderamente perturbador es el silencio que rodeó su muerte. Durante semanas nadie supo con certeza qué había ocurrido. Sus propios seguidores lo buscaron desesperadamente, convencidos de que aún vivía. Surgieron rumores de un rescate fallido, de sobornos millonarios rechazados, de negociaciones secretas que nunca llegaron a buen puerto. Testigos hablaron de vehículos oficiales que llegaban en mitad de la noche a la prisión, de reuniones clandestinas entre guardias y visitantes desconocidos, de cartas que jamás fueron entregadas. ¿Por qué un prisionero político, que podría haber servido como moneda de cambio en futuras negociaciones, fue ejecutado con tanta premura? ¿Qué sabía José Antonio que resultaba tan peligroso para ambos bandos del conflicto? Los archivos soviéticos abiertos en los años 90 arrojaron luz sobre la intervención de asesores extranjeros en decisiones clave de la República. Y en esos documentos aparece un nombre, mencionado apenas 2 veces, con anotaciones al margen que sugieren que la orden de ejecución vino de mucho más arriba de lo que jamás se admitió públicamente. La verdad sobre aquella noche en Alicante comenzó a filtrarse años después, cuando documentos que debían permanecer sellados por décadas empezaron a aparecer en manos equivocadas. Lo que revelaban esos papeles amarillentos, manchados por el tiempo y la humedad de archivos olvidados, contradecía la versión oficial de tal manera que incluso los historiadores más escépticos se vieron obligados a reconsiderar todo lo que creían saber sobre José Antonio Primo de Rivera. En los archivos del Ministerio de Justicia republicano, oculto entre miles de expedientes sin clasificar, un investigador cuyo nombre nunca fue revelado públicamente encontró en el verano de 1972 un memorándum fechado el 18 de noviembre de 1936, 2 días antes de la ejecución. El documento, escrito a máquina en papel oficial con el sello del Gobierno de la República, contenía una orden firmada por 3 ministros diferentes. La orden era clara y desconcertante: acelerar el juicio del prisionero número 423 de la cárcel provincial de Alicante. No se mencionaba su nombre, solo ese número, pero cualquiera que conociera los registros carcelarios sabía perfectamente de quién se trataba. Lo extraño no era la orden en sí misma. La guerra había comenzado hacía 4 meses. España se desangraba en una lucha fratricida sin precedentes, y las ejecuciones sumarias ocurrían en ambos bandos con una frecuencia aterradora. Lo verdaderamente inquietante era el tono del documento. No hablaba de un enemigo del Estado, no utilizaba la retórica habitual de los decretos de guerra. Simplemente ordenaba que el proceso se completara antes del 21 de noviembre, una fecha específica, una urgencia inexplicable. Días después del fusilamiento, un abogado llamado Ramón Sánchez del Río, quien había intentado defender a José Antonio sin éxito, escribió una carta desesperada a su hermano exiliado en París. La carta fue interceptada por la censura militar y nunca llegó a su destino, pero quedó archivada en los registros de inteligencia republicana. En ella, Sánchez del Río describía su última visita al condenado, apenas 24 horas antes de su muerte. José Antonio le había dicho algo que le heló la sangre, que sabía exactamente por qué iba a morir, y que no tenía nada que ver con la guerra ni con la política. El joven fundador de Falange, según relataba el abogado con una caligrafía temblorosa, había mencionado nombres. Nombres de personas poderosas tanto en el bando republicano como en el bando nacional. Personas que, según sus palabras, no podían permitirse que él siguiera con vida porque conocía secretos que podían destruir carreras políticas, derribar gobiernos, desacreditar a líderes que se presentaban como salvadores de España. Sánchez del Río no especificaba cuáles eran esos secretos en la carta, probablemente por miedo a que fuera interceptada,
pero su terror era palpable en cada línea. Lo más perturbador llegó después. Sánchez del Río murió 6 semanas después del fusilamiento de José Antonio, oficialmente de un ataque al corazón. Tenía 38 años, gozaba de excelente salud y, según el testimonio de su viuda, recogido décadas más tarde, había comenzado a escribir un libro sobre el caso poco antes de su muerte repentina. El manuscrito nunca apareció. Su viuda insistía en que estaba casi terminado, guardado en el estudio de su marido. Cuando la policía revisó la casa tras su fallecimiento, alegando razones de seguridad nacional, el estudio estaba vacío. Ni una sola página, ni una nota, ni un borrador. Pero los secretos tienen la extraña costumbre de sobrevivir a quienes intentan enterrarlos. En 1954, durante unas obras de renovación en el antiguo edificio de la prisión de Alicante, ya convertido en oficinas administrativas, un obrero encontró un paquete sellado con cera escondido detrás de un ladrillo falso, en lo que había sido la celda del prisionero número 423. Dentro había cartas escritas por José Antonio durante sus últimos meses de cautiverio, dirigidas a personas cuya identidad estaba codificada con iniciales. Cartas que hablaban de reuniones secretas en Madrid antes de la guerra, de pactos entre enemigos aparentes, de documentos comprometedores que él guardaba como seguro de vida, un seguro que evidentemente no funcionó. Las autoridades franquistas confiscaron inmediatamente ese paquete. Se ordenó silencio absoluto sobre el hallazgo. El obrero que lo encontró fue trasladado a otra provincia y se le prohibió hablar del asunto bajo amenaza de cárcel. Pero antes de que llegara la policía, tuvo tiempo de leer una de las cartas. Años después, en su lecho de muerte, le confesó a su hijo lo que había leído. José Antonio escribía sobre una reunión que había tenido lugar en febrero de 1936, 9 meses antes de su muerte. Una reunión con alguien a quien llamaba solamente M. En esa reunión, según la carta, se había discutido la posibilidad de un golpe militar que M apoyaría desde dentro del gobierno republicano. José Antonio había rechazado participar, considerando la propuesta una traición tanto a la República como a las ideas que él defendía. 2 semanas después de esa reunión, José Antonio fue arrestado. Los cargos eran vagos, las pruebas inexistentes, pero permaneció en prisión, siendo trasladado de cárcel en cárcel con una regularidad sospechosa, como si alguien quisiera mantenerlo alejado de Madrid, lejos de testigos, lejos de quienes podrían ayudarlo. Cuando estalló la guerra en julio de 1936, ya estaba en Alicante, aislado, sin acceso a abogados competentes, sin posibilidad real de defenderse. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzaba a resonar en los pasillos del poder, entre los archiveros que accidentalmente tropezaban con documentos incómodos, entre los historiadores que encontraban contradicciones demasiado grandes para ser ignoradas. Si José Antonio Primo de Rivera era tan peligroso para la República, ¿por qué no lo habían ejecutado antes? ¿Por qué esperaron hasta noviembre, cuando el frente de guerra estaba a cientos de kilómetros de Alicante, cuando su valor como prisionero político era mayor que nunca? La celda número 41 de la prisión provincial de Alicante guardaba un secreto que nadie podía imaginar en aquellos días finales del otoño de 1936. Entre las paredes de piedra húmeda, donde el salitre dibujaba mapas imaginarios, José Antonio Primo de Rivera escribía cartas que jamás llegarían a sus destinatarios. Pero había otras cartas, otras comunicaciones que sí salían de aquel lugar, documentos cuya existencia desafía toda lógica de un prisionero condenado y aislado del mundo exterior. Un funcionario de prisiones llamado Emilio Martínez Blanque mantuvo durante décadas un silencio sepulcral sobre lo que presenció durante aquellos meses. Su familia descubrió, tras su muerte en 1968, un diario oculto en el doble fondo de un armario antiguo. Las páginas, escritas con letra temblorosa, revelaban algo perturbador. José Antonio recibía visitas nocturnas que no figuraban en ningún registro oficial. Hombres vestidos con trajes oscuros, que llegaban después del toque de queda, cuando los pasillos de la prisión quedaban sumidos en una penumbra apenas rota por las lámparas de queroseno. Martínez Blanque describía en su diario cómo aquellos visitantes espectrales llegaban en automóviles sin matrícula visible, cómo los guardias recibían órdenes de abandonar sus puestos, cómo las conversaciones en la celda se extendían durante horas. El funcionario, escondido en un pasillo lateral desde donde podía observar sin ser visto, anotaba fechas precisas: la noche del 22 de septiembre, la madrugada del 5 de octubre,
el atardecer del 1 de noviembre. Cada encuentro precedido por llamadas telefónicas que el director de la prisión recibía en su despacho privado. La cuestión que atormentaba a Martínez Blanque era simple y terrible. ¿Qué querían aquellos hombres del líder falangista? ¿Qué información buscaban extraer de un hombre que, según la versión oficial, estaba completamente aislado y sin influencia alguna sobre los acontecimientos que sacudían España? En los archivos de la Dirección General de Seguridad, que permanecieron sellados hasta finales del siglo XX, apareció un memorándum fechado el 18 de octubre de 1936. El documento, marcado con el sello de máxima confidencialidad, llevaba la firma de un tal Comandante Serrano, nombre que no aparece en ningún registro militar de la época. El texto era escueto, pero revelador. El prisionero mantiene contactos activos con elementos extranjeros. Interceptadas 3 comunicaciones cifradas. Origen, Embajada Alemana en Lisboa. Destino, celda 41. Método de entrada, desconocido. Recomendación, vigilancia extrema pero sin interferencia. Órdenes superiores prevalecen. ¿Cómo era posible que un prisionero de guerra, sometido supuestamente al más estricto aislamiento, mantuviera correspondencia cifrada con representantes de potencias extranjeras? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, desclasificados después de la reunificación. Entre miles de documentos sobre la Guerra Civil Española, apareció una carpeta con el nombre en clave Operación Fénix. Los papeles hablaban de un plan para evacuar a José Antonio de la prisión de Alicante mediante un submarino que atracaría en una playa cercana durante la noche del 13 de noviembre. El plan era minucioso, casi perfecto en su diseño. Un grupo de falangistas infiltrados en las milicias republicanas debía provocar un incendio en el puerto como distracción. Simultáneamente, una avería eléctrica programada sumiría la prisión en la oscuridad durante exactamente 17 minutos. Tiempo suficiente para que José Antonio, guiado por 2 guardias sobornados, saliera por una puerta lateral que daba directamente al paseo marítimo. Un automóvil lo esperaría para llevarlo hasta la cala de San Juan, donde el submarino emergería brevemente. Pero el plan nunca se ejecutó. La noche del 12 de noviembre, 24 horas antes de la fecha prevista, uno de los guardias sobornados apareció muerto en su domicilio. La autopsia oficial habló de un paro cardíaco repentino. Tenía 28 años y gozaba de excelente salud. El segundo guardia desapareció esa misma noche y jamás fue encontrado. Su familia recibió, 3 días después, un sobre sin remitente que contenía una fotografía del hombre atado a una silla, con evidentes signos de tortura, y una nota manuscrita: «Los traidores no merecen entierro cristiano». Los documentos alemanes registran la cancelación abrupta de la Operación Fénix con una nota lacónica. Compromiso de seguridad detectado. Fuente no identificada. Cancelación definitiva. Pero hay algo más inquietante en esos archivos. Una anotación marginal, escrita a mano por un oficial de inteligencia alemán llamado Klaus Heindorf, que afirmaba: «Fuente española de alto nivel informó de la operación con 72 horas de antelación. Identidad protegida. Código Cuervo Rojo. Pago efectuado según acordado». Alguien, desde dentro del círculo más íntimo de la Falange o desde las altas esferas del gobierno republicano, había vendido la información sobre el rescate. Alguien tenía un interés directo en que José Antonio Primo de Rivera permaneciera exactamente donde estaba, encerrado en aquella celda húmeda de Alicante, esperando un destino que otros ya habían decidido por él. La pregunta que los documentos dejaban flotando en el aire como una sombra inquietante era simple pero demoledora. ¿Quién era el Cuervo Rojo y por qué traicionó el único plan real de salvación que José Antonio tuvo durante su cautiverio? La respuesta a esa pregunta conduciría a lugares inesperados, a nombres que nadie habría sospechado, a una conspiración que trascendía las líneas del frente de la Guerra Civil y conectaba Madrid con Berlín, Roma, Londres y Moscú, en una red invisible de intereses contrapuestos donde la vida de un solo hombre se había convertido en una ficha de negociación demasiado valiosa para algunos y demasiado peligrosa para otros. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán guardaban un expediente que durante décadas permaneció clasificado bajo el sello de máxima confidencialidad. En sus páginas amarillentas, escritas en la meticulosa caligrafía gótica de los funcionarios nazis, aparecía un nombre repetido con insistente frecuencia: José Antonio Primo de Rivera. Pero lo verdaderamente perturbador no era la mención del líder falangista, sino las fechas de aquellos documentos.
Todos, absolutamente todos, fueron redactados entre los meses de septiembre y noviembre de 1936, precisamente cuando el fundador de Falange permanecía encerrado en aquella prisión alicantina, supuestamente aislado del mundo exterior. En el despacho berlinés del embajador Johannes von Welcheck se celebraban reuniones que nunca constaron en las actas oficiales. Testigos que trabajaban en el edificio diplomático recordarían años más tarde, en interrogatorios realizados por los servicios de inteligencia aliados, cómo vieron entrar a hombres vestidos de civil que hablaban español con acento andaluz. Uno de aquellos funcionarios alemanes, un tal Heinrich Müller, no el famoso jefe de la Gestapo, sino un archivista de tercera categoría, desapareció misteriosamente en abril de 1937. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después flotando en el Spree. El informe forense dictaminó suicidio, pero sus compañeros susurraban que Müller había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre ciertos telegramas cifrados enviados a Alicante. En España, mientras tanto, se desarrollaba un ballet diplomático de extraña coreografía. El cónsul alemán en Alicante, Felix Slayer, visitaba la prisión provincial con una regularidad que despertaba sospechas incluso entre los propios carceleros republicanos. Slayer era conocido por su labor humanitaria, salvando vidas de ambos bandos durante aquellos meses terribles de la guerra. Pero había algo más en aquellas visitas, algo que trascendía la simple preocupación diplomática. Los registros de entrada a la prisión mostraban que Slayer solicitaba específicamente encuentros privados con el prisionero de la celda 41. Duraban horas y nadie sabía qué se discutía en aquellas conversaciones. Un documento rescatado de los archivos soviéticos en 1992 arrojaba luz perturbadora sobre aquellos encuentros. Se trataba de un informe del NKVD, los servicios secretos de Stalin, fechado el 14 de octubre de 1936. El agente que firmaba con el nombre en clave, Delfín, relataba cómo había interceptado comunicaciones entre la embajada alemana en Madrid y Berlín. En ella se mencionaba un plan de evacuación, un rescate que debía ejecutarse antes del final de noviembre. El objetivo tenía un nombre codificado, Quijote. Los analistas soviéticos no tardaron en descifrar la identidad real tras aquel seudónimo literario. Pero había otros jugadores en aquella partida mortal. Los servicios secretos británicos, siempre atentos a cualquier movimiento que pudiera alterar el equilibrio de poder en el Mediterráneo, habían infiltrado a sus propios agentes en Valencia, donde se había instalado el gobierno republicano tras abandonar Madrid. Un tal Anthony Blunt, nombre que décadas después resonaría en los escándalos de espionaje de la Guerra Fría, se encontraba entonces en España recopilando información. Sus informes, desclasificados apenas hace 2 décadas, mencionaban negociaciones secretas entre elementos fascistas españoles y potencias extranjeras. Blunt escribía con su característica prosa fría. La pieza central del tablero permanece cautiva, pero múltiples manos intentan moverla. En la prisión de Alicante, José Antonio recibía visitas que desafiaban toda lógica carcelaria. Su hermano Miguel conseguía entrar con regularidad asombrosa. Su abogado defensor, un joven llamado José María Gil Robles y Quiñones, hijo del líder de la Seda, traía y llevaba documentos cuyo contenido nunca fue revelado completamente. Pero lo más extraordinario eran las visitas de personas cuya identidad permanecía oculta tras salvoconductos expedidos por autoridades cuyo nombre aparecía tachado en los registros. Alguien con poder suficiente estaba moviendo hilos para mantener abierto un canal de comunicación con el prisionero más valioso de la zona republicana. Los guardias republicanos que custodiaban aquella sección de la prisión comenzaron a morir en circunstancias extrañas durante los meses siguientes a la ejecución. El primero, un tal Ramón Esquembre, pereció en un bombardeo de la aviación franquista que destruyó precisamente la casa donde se alojaba en enero de 1937. Sus compañeros consideraron aquello una terrible casualidad. El segundo, Antonio Pascual, fue encontrado muerto en su cama en marzo del mismo año. Ataque al corazón, dictaminó el médico forense, aunque el difunto apenas contaba 32 años y gozaba de excelente salud. El tercero simplemente desapareció, evaporándose como el humo en el caos de la guerra. En Barcelona, la policía republicana mantenía bajo vigilancia a un grupo de individuos sospechosos de pertenecer a la quinta columna franquista. Entre los documentos incautados en una redada efectuada el 20 de octubre de 1936, aparecía un sobre lacrado dirigido a un destinatario en Lisboa.
Dentro había instrucciones cifradas que mencionaban una operación denominada Ángel Caído. Los interrogatorios de los detenidos no arrojaron luz sobre el significado de aquel nombre en clave, pero uno de ellos, antes de ser fusilado, murmuró algo sobre un príncipe encerrado esperando liberación. Las conexiones internacionales del caso tejían una red cada vez más densa y oscura. En Roma, el conde Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores italiano, anotaba en su diario privado reflexiones inquietantes sobre la situación española. Una entrada del 1 de noviembre de 1936 rezaba: «Los alemanes juegan su propio juego en España. Tienen planes para rescatar a su hombre de Alicante. No nos han consultado, lo cual demuestra su habitual falta de cortesía. Franco no parece estar al tanto. ¿O finge ignorancia?». Aquella última pregunta resultaba crucial. ¿Sabía Francisco Franco de los intentos de rescate de José Antonio? ¿Los apoyaba secretamente o, por el contrario, los saboteaba? Había indicios perturbadores que sugerían una posibilidad aún más siniestra: que el futuro caudillo prefería a su potencial rival encerrado, neutralizado, esperando el momento adecuado para convertir a un líder vivo e incómodo en un mártir útil y silencioso. Los telegramas intercambiados entre el cuartel general de Franco en Salamanca y los agentes falangistas en zona republicana mostraban una frialdad calculada, una ausencia de urgencia que contrastaba dramáticamente con la desesperación de quienes intentaban salvar al fundador del movimiento. Mientras noviembre avanzaba inexorablemente hacia su final, las piezas del tablero se movían con velocidad creciente, y en el centro de aquella partida mortal, un hombre escribía cartas que hablaban de destino, de sacrificio y de verdades que el mundo aún no estaba preparado para conocer. El convoy que partió de Alicante en la madrugada del 18 de noviembre de 1936 llevaba un destino oficial: la prisión provincial. Pero los testimonios de aquella jornada revelan inconsistencias que durante décadas fueron sistemáticamente borradas de los archivos judiciales. 3 camiones militares, no 2 como establecía el protocolo habitual para traslados de prisioneros políticos. Y algo más perturbador: entre los guardias que custodiaban al fundador de Falange Española, había 2 hombres que no figuraban en ninguna nómina oficial del gobierno republicano. Mercedes Sanz Bachiller, quien años más tarde accedería a documentos confidenciales del periodo, mencionó en una conversación privada grabada sin su conocimiento que aquellos individuos portaban credenciales del Servicio de Información Militar, pero con un sello que no correspondía a ninguna división conocida. Un sello circular, con un águila que no era la republicana ni la monárquica. Un símbolo que décadas después aparecería vinculado a operaciones de inteligencia extranjera en territorio español. La celda número 17 del penal de Alicante medía exactamente 3 metros por 4. José Antonio Primo de Rivera permaneció allí durante casi 11 meses, pero lo extraordinario no fue su confinamiento, sino quienes lo visitaron durante ese periodo. Los registros oficiales de la prisión, aquellos que sobrevivieron a una inexplicable destrucción parcial en 1939, muestran apenas 6 visitas autorizadas. Sin embargo, el testimonio del celador Ramón Verdú Cerdá, recogido en 1952 bajo juramento ante un notario de Valencia, habla de al menos 16 visitas no registradas. Verdú describió con precisión escalofriante una de aquellas visitas clandestinas. Era la noche del 27 de mayo de 1936. Un automóvil negro sin matrícula visible se detuvo frente al portón lateral de la prisión, aquel que raramente se utilizaba. Descendieron 3 hombres vestidos con trajes civiles de corte impecable, claramente extranjeros por su manera de moverse y hablar entre ellos en un idioma que Verdú identificó como alemán. Permanecieron con el prisionero durante casi 2 horas. Cuando abandonaron el lugar, uno de ellos portaba un maletín que no llevaba al entrar. Ese maletín aparecería mencionado años después en los archivos del Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán. Un informe clasificado del almirante Wilhelm Canaris, fechado el 2 de junio de 1936, hacía referencia a documentos estratégicos obtenidos mediante contacto directo con fuentes primarias en zona republicana. El informe no mencionaba nombres, pero las coordenadas temporales y geográficas coincidían exactamente con aquella visita nocturna a la prisión de Alicante. Durante aquellos meses de encierro, José Antonio redactó numerosas cartas. Las oficiales, dirigidas a su familia y a dirigentes falangistas, fueron censuradas pero eventualmente entregadas. Existen otras, sin embargo, que jamás llegaron a sus destinatarios declarados. El inventario post-mortem de sus pertenencias, realizado el 20 de noviembre de 1936,
registraba la ausencia de documentos que testigos confiables afirmaban haber visto en su celda apenas días antes de su ejecución. Entre ellos, un sobre lacrado dirigido a una dirección en Lisboa, que coincidía con la sede de una empresa naviera vinculada a operaciones de inteligencia británica. El juicio que determinó su destino comenzó el 16 de noviembre de 1936, 2 días que se convirtieron en teatro de una farsa judicial, donde las verdaderas intenciones permanecían ocultas bajo capas de retórica revolucionaria. Pero lo que pocos conocen es que durante aquellas 48 horas cruciales, el consulado alemán en Alicante transmitió 3 comunicaciones urgentes a Berlín. El contenido de 2 de ellas permanece clasificado hasta el día de hoy en los archivos federales alemanes. La tercera, desclasificada parcialmente en 1987, contiene una sola frase desconcertante. Operación Mediterránea requiere conclusión inmediata antes de intervención externa. La sentencia se dictó con una velocidad inusual para los estándares judiciales republicanos de la época. Pena capital, sin posibilidad de apelación efectiva. Pero entre la sentencia y la ejecución ocurrió algo que los historiadores oficiales han preferido ignorar. Durante la noche del 18 al 19 de noviembre, alguien intentó interceptar el convoy que trasladaba al condenado hacia el lugar de ejecución. Un grupo armado no identificado abrió fuego contra los guardias en las afueras de Alicante. El tiroteo duró apenas 5 minutos, pero fue lo suficientemente intenso como para que los vecinos de 3 barrios diferentes lo escucharan. Los informes militares republicanos atribuyeron el ataque a elementos fascistas desorganizados. Sin embargo, un telegrama interceptado por los servicios de contraespionaje franquistas en 1938 revela que ninguna célula falangista operativa en la zona de Alicante recibió órdenes ni tenía conocimiento de tal operación. Entonces, ¿quiénes eran aquellos hombres que arriesgaron sus vidas en un intento aparentemente suicida de rescate? ¿Y por qué, cuando podrían haber insistido, se retiraron tan súbitamente como habían aparecido, casi como si hubieran recibido una orden de abortar la misión? El alba del 20 de noviembre encontró a José Antonio Primo de Rivera frente al pelotón de fusilamiento en el cementerio de Alicante. Sus últimas palabras fueron registradas por el oficial encargado de supervisar la ejecución, pero esa versión oficial difiere sustancialmente del testimonio de un médico que presenció los acontecimientos y que, años después, confesó a su hijo lo que realmente escuchó. Palabras que no hablaban de España ni de ideología, sino de traición, de promesas rotas y de alguien en las sombras que necesitaba su silencio definitivo. Mientras las descargas resonaban en la fría mañana alicantina, en una oficina de Berlín se archivaba un expediente con el sello de caso cerrado. La carta llegó a Madrid 3 semanas después de aquella madrugada de noviembre. El sobre no llevaba remitente, pero el matasellos mostraba claramente su procedencia: Valencia. Dentro, 5 páginas escritas a mano con letra temblorosa, firmadas únicamente con las iniciales E.M. Durante décadas, ese documento permaneció oculto en los archivos personales de un diplomático británico que había servido en España durante la Guerra Civil. Cuando sus herederos finalmente abrieron la caja fuerte familiar en 1982, descubrieron algo que contradecía todas las versiones oficiales sobre lo ocurrido en Alicante. El autor de aquella carta afirmaba haber sido testigo de una reunión celebrada en un piso franco de Valencia, apenas 48 horas antes del traslado del prisionero. Según el testimonio, 3 hombres discutieron acaloradamente durante más de 2 horas. Uno de ellos, identificado solo como el comisario, insistía en que la ejecución debía parecer completamente legal, con todas las formalidades procesales respetadas. Pero otro participante, descrito como un individuo de acento extranjero y modales refinados, argumentaba que cualquier demora resultaba inaceptable. Las potencias extranjeras necesitaban garantías de que el problema quedaría resuelto antes de que comenzaran las negociaciones de invierno. ¿Qué negociaciones eran tan urgentes como para precipitar los acontecimientos de aquella manera? El detalle más perturbador de aquella carta no residía en lo que revelaba sobre la reunión, sino en lo que sucedió con sus participantes. El comisario murió en circunstancias extrañas apenas 3 meses después, cuando su automóvil se precipitó por un barranco en la carretera de Barcelona. El conductor sobrevivió milagrosamente y declaró ante las autoridades que los frenos habían fallado de manera inexplicable, a pesar de que el vehículo había sido revisado aquella misma mañana. El hombre del acento extranjero desapareció sin dejar rastro en febrero de 1937, y su nombre jamás volvió a aparecer en ningún registro oficial.
Pero existía un tercer participante en aquella reunión, mencionado solo brevemente en la carta. Un observador silencioso que no intervino en la discusión, pero que tomaba notas constantemente en un cuaderno de tapas negras. El autor de la carta lo describía como alguien que emanaba autoridad sin necesidad de hablar, alguien ante quien incluso el comisario mostraba deferencia. Ese hombre se marchó antes de que la reunión concluyera, llevándose consigo aquel cuaderno negro. Los archivos soviéticos desclasificados en los años 90 arrojaron luz sobre la identidad de aquel personaje. Se trataba de un agente del NKV destinado en España con el nombre en clave de Orlov. Su verdadero nombre era Lev Felbin, y su especialidad consistía en coordinar operaciones de alta sensibilidad política. Las actas de sus informes a Moscú revelan una obsesión particular por neutralizar lo que él denominaba elementos potencialmente desestabilizadores para la causa republicana. En un telegrama cifrado fechado el 14 de noviembre de 1936, Orlov comunicaba a sus superiores que había identificado un foco de riesgo extremo que requería intervención inmediata. El telegrama no mencionaba nombres, pero la cronología resultaba imposible de ignorar. Durante años, los historiadores han debatido sobre el grado de influencia soviética en las decisiones tomadas por el gobierno republicano durante aquellos meses cruciales. Los documentos oficiales españoles insisten en que todas las acciones judiciales fueron resultado de procesos internos, sin interferencia externa. Pero los archivos privados cuentan una historia diferente. En las memorias inéditas de un oficial republicano, conservadas por su familia hasta el año 2005, aparece una anotación inquietante correspondiente al 16 de noviembre. Hoy recibí órdenes que contradicen todo protocolo militar establecido, órdenes que claramente no proceden de nuestra cadena de mando habitual. Aquel oficial, cuyo nombre completo permanece protegido por sus descendientes, formaba parte del dispositivo de seguridad responsable de custodiar a los prisioneros políticos de alto rango en la provincia de Alicante. Sus anotaciones revelan que durante la tarde del 17 de noviembre recibió instrucciones específicas sobre la composición del convoy que debía partir a la mañana siguiente. Las órdenes establecían que ningún periodista extranjero debía tener acceso a información sobre el traslado, y que todos los documentos relacionados con el procedimiento debían ser remitidos directamente a Valencia, sin pasar por los canales administrativos regulares de Alicante. Pero existe otro detalle que transforma estas órdenes en algo aún más siniestro. El oficial anotó en su diario que aquella misma tarde, alrededor de las 6, un automóvil civil llegó al edificio del gobierno provincial. 2 hombres descendieron del vehículo y permanecieron en una reunión privada con el gobernador durante casi 1 hora. Cuando salieron, uno de ellos portaba un maletín de cuero que no llevaba al entrar. El oficial reconoció en aquel hombre al mismo individuo que había visto semanas antes en compañía de asesores soviéticos en Valencia. El maletín jamás fue mencionado en ningún informe oficial. Los registros posteriores muestran que el gobernador de Alicante solicitó un traslado a otra provincia apenas 6 semanas después de aquellos acontecimientos. Su petición fue denegada, pero en marzo de 1937 fue encontrado muerto en su despacho. El dictamen oficial habló de infarto, aunque el hombre apenas contaba 42 años y gozaba de excelente salud según su médico personal. Curiosamente, todos los documentos relacionados con los traslados de prisioneros efectuados durante noviembre desaparecieron de los archivos provinciales antes de que pudieran ser inventariados. La red de silencio se extendía mucho más allá de Alicante. En los archivos diplomáticos británicos apareció en 1998 un memorándum confidencial que revelaba algo extraordinario. Las fotografías que E.M. adjuntó a su carta contenían algo que ningún archivo oficial había registrado jamás. La primera mostraba un grupo de hombres reunidos en lo que parecía ser el salón privado de algún hotel elegante. La fecha, escrita con tinta descolorida en el reverso, indicaba el 18 de julio de 1936. Entre los rostros, apenas visible en el margen derecho, se distinguía a un hombre que supuestamente había abandonado España 3 días antes del alzamiento. Su presencia allí contradecía cada testimonio oficial, cada declaración registrada en los archivos del ministerio. El diplomático británico que guardó esos documentos había anotado al margen de la carta una sola palabra en inglés: impossible. Pero la letra temblorosa de E.M. insistía en lo contrario. Describía una reunión que nunca debió existir, conversaciones que nunca fueron pronunciadas según la historia oficial, decisiones tomadas en aquella habitación que cambiaron el destino de miles de personas.
Y entre todos los nombres mencionados, uno aparecía con insistencia casi obsesiva: José Antonio Primo de Rivera. La segunda fotografía resultaba aún más inquietante. Mostraba el interior de lo que EM identificaba como una celda de la prisión provincial de Alicante, pero tomada desde un ángulo imposible para cualquier visitante autorizado. Alguien había fotografiado el espacio desde arriba, probablemente desde alguna abertura en el techo o a través de un pasadizo secreto. En la imagen borrosa se distinguían 3 figuras conversando junto a la ventana enrejada. La calidad no permitía identificar rostros, pero EM afirmaba conocer la identidad de cada uno de ellos. 2 eran guardias que murieron en circunstancias extrañas durante los primeros meses de 1937. El tercero era alguien que, oficialmente, nunca visitó aquella prisión. Los archivos desclasificados del Servicio de Inteligencia soviético, años después, revelarían un detalle perturbador. Existió un agente encubierto destinado específicamente a vigilar los movimientos dentro de aquella prisión durante los meses finales de 1936. Su nombre en clave era Fénix. Sus informes, escritos en un español impecable, con ocasionales errores gramaticales que delataban su verdadera procedencia, mencionaban visitas nocturnas no registradas, conversaciones mantenidas en voz baja, lejos de los oídos de otros prisioneros, mensajes transmitidos mediante un sistema que parecía ensayado con anticipación. Uno de esos informes, fechado el 3 de noviembre de 1936, describía una escena extraordinaria. El prisionero recibió aquella noche la visita de alguien vestido con uniforme de oficial republicano. La conversación duró aproximadamente 40 minutos. Fénix no logró escuchar las palabras exactas, pero notó que el visitante entregó al prisionero un sobre amarillo. Cuando el oficial se marchó, el prisionero permaneció inmóvil junto a la ventana durante más de 1 hora, sosteniendo el sobre cerrado entre las manos, sin abrirlo. Finalmente, lo rompió en pedazos minúsculos que arrojó por la ventana. El viento los dispersó en la oscuridad antes de que pudieran ser recuperados. ¿Qué contenía aquel sobre que José Antonio prefirió destruir sin compartir con nadie? La pregunta obsesionó a varios investigadores durante décadas, pero ninguno logró encontrar una respuesta satisfactoria. Hasta que apareció el testimonio de Clara Stauffer, hermana de uno de los falangistas más cercanos al fundador. En sus memorias privadas, nunca publicadas oficialmente, Clara mencionaba una conversación telefónica mantenida días antes del alzamiento. Su hermano le confió que existía un plan alternativo, una posibilidad de evitar el derramamiento de sangre mediante negociaciones secretas. Mencionó nombres, fechas, lugares de encuentro. Todo parecía arreglado hasta que alguien, desde dentro del propio movimiento, filtró la información a quienes nunca debieron conocerla. El informe de Fénix continuaba con observaciones meticulosas. Durante los días siguientes a aquella visita nocturna, el comportamiento del prisionero cambió notablemente. Rechazaba la comida con más frecuencia. Pasaba horas escribiendo cartas que luego destruía antes de que pudieran ser enviadas. En 2 ocasiones, guardias escucharon conversaciones telefónicas donde el prisionero hablaba en un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza velada. Mencionaba repetidamente una fecha, el 20 de noviembre. Insistía en que debía ocurrir algo antes de ese día, algo que cambiaría toda la situación. Pero nadie comprendió entonces a qué se refería. Los registros oficiales de la prisión muestran una anomalía que pasó desapercibida durante años. Entre el 10 y el 17 de noviembre de 1936, falta completamente el libro de visitas. Simplemente desapareció de los archivos. Cuando la administración republicana evacuó Alicante ante el avance de las tropas nacionales, muchos documentos fueron destruidos o extraviados intencionalmente. Pero este libro en particular contenía información demasiado sensible. Registraba no solo nombres de visitantes autorizados, sino también anotaciones sobre visitas especiales, aquellas que requerían autorización directa desde Valencia o Madrid. Un funcionario de la prisión, que sobrevivió a la guerra y emigró a México, confesó en 1962 algo que llevaba guardado durante más de 25 años. Durante aquella semana de noviembre llegó a la prisión un telegrama cifrado desde Valencia. Ordenaba permitir el acceso a la celda de José Antonio a una persona cuyo nombre aparecía codificado. El director de la prisión obedeció, pero mostró tal nerviosismo que varios empleados lo notaron. Después de aquella visita, el director ordenó quemar el telegrama y eliminar cualquier registro de lo ocurrido. 3 meses más tarde, ese mismo director murió durante un bombardeo, en circunstancias que varios testigos calificaron de sospechosas.
La bomba cayó exactamente sobre el edificio donde se encontraba, destruyendo también todos sus archivos personales. EM concluía su carta con una afirmación que helaba la sangre. Existían al menos 7 personas que conocían la verdad completa sobre aquellas visitas secretas y sobre lo que realmente se negoció en aquella celda durante las últimas semanas de vida de José Antonio. 5 murieron antes de que terminara la guerra. Una sexta desapareció sin dejar rastro en Francia durante 1940. La séptima era el propio E.M., quien terminaba su carta con una advertencia. Si estas páginas llegaban a manos equivocadas, su vida no valdría más que la tinta empleada para escribirlas. La segunda fotografía resultó ser aún más inquietante que la primera. E.M. la había guardado en un sobre separado, envuelto en papel de seda amarillento, como si el simple contacto con el aire pudiera destruir la evidencia que contenía. La imagen mostraba el interior de una celda, pero no cualquier celda. Las paredes de piedra caliza, el tragaluz característico en forma de arco, la disposición peculiar de los barrotes, todo coincidía con las descripciones que habían aparecido en los informes oficiales sobre el lugar donde José Antonio, primo de Rivera, pasó sus últimos días en Alicante. Sin embargo, había un detalle que transformaba por completo la narrativa aceptada durante décadas. En la esquina inferior derecha de la fotografía, parcialmente oculto por la sombra de uno de los barrotes, se distinguía un objeto que jamás debería haber estado allí. Un maletín médico de cuero negro, con las iniciales de RL grabadas en la superficie. Esas iniciales pertenecían al doctor Ricardo López, un médico cuyo nombre no aparecía en ningún registro oficial relacionado con la prisión de Alicante, pero cuya firma había sido identificada posteriormente en documentos confidenciales de una organización que operaba desde Berlín. Una organización que, según archivos desclasificados muchos años después, había recibido órdenes específicas de mantener vigilados a ciertos prisioneros políticos considerados demasiado valiosos para simplemente ejecutar. El testimonio de Carmen Sáez, enfermera que trabajó en el Hospital Provincial de Alicante durante aquellos días cruciales de noviembre de 1936, nunca fue incluido en las actas del proceso. Sus hijos encontraron sus memorias manuscritas en 1982, escondidas en el falso fondo de un baúl antiguo. En esas páginas, escritas como una caligrafía temblorosa que delataba el miedo de quien registra verdades peligrosas, Carmen describía la llegada de un paciente especial durante la madrugada del 18 de noviembre. Un hombre joven, de aspecto distinguido, que había sido trasladado al hospital bajo custodia militar extrema. Lo extraordinario no era la presencia de guardias armados, sino el hecho de que 2 hombres vestidos de civil, con acento claramente extranjero, permanecieron junto a la puerta de la habitación durante toda la noche. Carmen recordaba haber escuchado conversaciones en alemán, un idioma que ella conocía vagamente por haber trabajado años antes en una clínica donde se trataba a pacientes internacionales. Lo que más la inquietó fue la visita que recibió el paciente cerca de las 3 de la madrugada. Un visitante que llegó sin escolta, caminando por los pasillos oscuros del hospital como si conociera perfectamente el camino. Carmen lo describía como un hombre de unos 50 años, cabello completamente blanco, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. El encuentro duró exactamente 27 minutos. Cuando el visitante salió, llevaba consigo un sobre de papel manila que antes no portaba. El paciente fue devuelto a la prisión al amanecer, pero Carmen juró hasta el día de su muerte que el hombre que salió de aquella habitación no era exactamente el mismo que había entrado. Los archivos del Ministerio de Justicia contienen un documento fechado el 20 de noviembre de 1936 que plantea preguntas desconcertantes. Se trata de una solicitud urgente de transferencia de un prisionero sin nombre desde Alicante hacia un destino no especificado. La solicitud lleva 3 firmas. 2 de ellas son perfectamente legibles y pertenecen a funcionarios cuya participación en los acontecimientos está documentada. La tercera firma es ilegible, pero el análisis grafológico realizado décadas después reveló algo asombroso. La presión del trazo, la inclinación de las letras, ciertos rasgos distintivos, todo sugería que quien firmó aquel documento era zurdo, mientras que José Antonio, primo de Rivera, escribía con la mano derecha. La solicitud fue denegada oficialmente, pero existe un segundo documento, descubierto en archivos privados portugueses, que indica que un traslado sí se efectuó, aunque bajo circunstancias completamente diferentes a las registradas en los informes oficiales. El testimonio del guardia Alfonso Martínez añade otra capa de complejidad.
Alfonso trabajaba en la prisión de Alicante y fue uno de los pocos testigos directos de los últimos días del prisionero más vigilado de España. En una entrevista concedida a un periodista brasileño en 1963, Alfonso reveló detalles que nunca antes había compartido públicamente. Describió cómo, durante las últimas noches, el prisionero recibió visitas de personas que entraban por accesos que oficialmente no existían. Túneles antiguos, pasadizos olvidados de cuando el edificio servía como fortificación militar siglos atrás. Alfonso mencionaba específicamente a una mujer vestida de negro que apareció 3 veces, siempre después de medianoche, y que hablaba con el prisionero en un idioma que él no pudo identificar. La última visita ocurrió exactamente 12 horas antes de la ejecución oficial. La carta que M incluyó junto a las fotografías terminaba con una frase enigmática. Mencionaba un testamento que José Antonio había escrito durante sus últimas horas. Un documento que nunca fue encontrado oficialmente, pero cuya existencia fue confirmada por al menos 4 personas diferentes en testimonios separados. Ese testamento, según EM, no contenía disposiciones sobre propiedades o herencias materiales. Contenía nombres. Una lista de 17 personas que, según sus palabras, conocían la verdad completa sobre acuerdos secretos que podrían haber cambiado el rumbo de la guerra antes incluso de que comenzara realmente. De esas 17 personas, 16 murieron en circunstancias extrañas antes de que terminara 1937. La 17ª desapareció sin dejar rastro una noche de enero de 1938, mientras esperaba un tren en la frontera francesa. Su equipaje fue encontrado intacto en el andén, pero ella simplemente se desvaneció, como si la tierra se la hubiera tragado. Los registros policiales franceses clasificaron el caso como desaparición voluntaria. Pero investigadores posteriores encontraron algo perturbador. La mujer había comprado 2 billetes de tren, uno a su nombre y otro a nombre de un pasajero que nunca abordó. El segundo billete estaba reservado para alguien identificado únicamente como J. A.P.R., iniciales que resonaban con un eco imposible de ignorar. Lo que E.M. encontró en el reverso de aquella segunda fotografía cambiaría todo lo que creíamos saber sobre los últimos días de José Antonio Primo de Rivera. Una inscripción apenas legible, grabada con algo afilado directamente sobre el papel fotográfico, decía: Visitante nocturno, 20 de noviembre, 02:40. Testigo, R.C. El historiador había dedicado meses a descifrar ese mensaje críptico. Revisó registros de vigilancia, libros de visitas carcelarias, correspondencia oficial. Todo apuntaba a la misma conclusión imposible. Alguien había entrado en la celda de José Antonio apenas 2 horas antes de su ejecución. Alguien que no aparecía en ningún registro oficial. Alguien cuya presencia se había borrado meticulosamente de todos los documentos. Fue la viuda de un antiguo guardián de prisión quien finalmente proporcionó la pieza clave del rompecabezas. Su marido, fallecido en circunstancias extrañas apenas 3 semanas después de aquella madrugada histórica, había confiado un secreto a su confesor antes de morir. El sacerdote, ya en su lecho de muerte en 1981, había transmitido ese secreto a su sobrina. Y esa sobrina, después de 4 décadas de silencio, había contactado con E.M. El relato que proporcionó resultaba escalofriante. Según el testimonio del guardián, transmitido a través de esa cadena de susurros que atravesaba medio siglo, aquella noche había llegado un vehículo sin identificación. Un hombre con documentación diplomática exigió ver al prisionero. Los documentos llevaban sellos que nadie se atrevía a cuestionar. El visitante pasó casi 45 minutos en la celda. Cuando salió, según el guardián, llevaba consigo un maletín de cuero que no portaba al entrar. I.M. nunca publicó esta información. Una semana después de su último encuentro con la sobrina del confesor, sufrió ese accidente doméstico que acabó con su vida. Su apartamento se incendió durante la madrugada. Los bomberos encontraron su cuerpo cerca del escritorio, como si hubiera intentado rescatar algo de las llamas. Curiosamente, el fuego había comenzado precisamente en la habitación donde guardaba su documentación más sensible. Los archivos que yo heredé habían sobrevivido porque I.M., presintiendo quizás su destino, los había enviado a un depósito de seguridad 3 días antes de su muerte. El empleado del banco recordaba perfectamente ese detalle. El historiador había insistido en que nadie, absolutamente nadie, debía acceder a esa caja fuerte sin una orden judicial específica. Había dejado instrucciones precisas sobre a quién contactar en caso de su fallecimiento.
Entre aquellos papeles, descubrí algo que ni siquiera EM había logrado interpretar completamente. Una serie de transferencias bancarias realizadas desde Ginebra hacia cuentas en Madrid durante los meses posteriores a la muerte de José Antonio. Las cantidades eran significativas para la época. Los destinatarios utilizaban nombres en clave, pero lo verdaderamente inquietante era la fecha de la primera transferencia. 24 de noviembre de 1936. 4 días después de la ejecución. Un experto en historia financiera que consulté en secreto identificó los códigos bancarios. Pertenecían a instituciones que tradicionalmente manejaban fondos diplomáticos de varios gobiernos europeos. Cuando le mostré las fechas y las cantidades, palideció visiblemente. Me dijo que ese patrón de transferencias coincidía exactamente con el método que se utilizaba en aquella época para pagos relacionados con operaciones encubiertas. Pagos que no debían dejar rastro. Compensaciones a quienes habían guardado silencio. La última pieza del rompecabezas llegó de manera completamente inesperada. Una anciana que había trabajado como enfermera en la prisión durante aquellos días me contactó después de leer uno de mis artículos. Tenía más de 90 años y sabía que le quedaba poco tiempo. Quería, según me dijo, morir con la conciencia tranquila. Su testimonio resultó demoledor. La noche anterior a la ejecución había oído voces en enfermería. Voces que discutían en un idioma que no era español. Reconoció algunas palabras en alemán, otras en francés. Hablaban de documentos que debían recuperarse antes del amanecer. De información que no podía caer en manos equivocadas. De un legado que cambiaría el equilibrio de poder en Europa. Cuando intentó acercarse, uno de los hombres salió abruptamente de la sala y casi la atropella. Ella fingió estar ocupada con sus tareas, pero alcanzó a ver que llevaba ese mismo maletín de cuero del que había hablado el guardián. Un maletín con iniciales grabadas que la anciana recordaba perfectamente. J.A.P.R. La mujer murió 5 días después de nuestro encuentro. Muerte natural, según el certificado médico. Tenía 93 años. Pero el hecho de que su apartamento fuera registrado meticulosamente la misma noche de su fallecimiento, antes incluso de que llegara la familia, sigue pareciéndome una coincidencia demasiado conveniente. Hoy, mientras escribo estas líneas finales, sé que estoy completando un trabajo que ha costado vidas. Cada testimonio, cada documento, cada fotografía tiene detrás una historia de silencio forzado. De miedos justificados. De verdades que alguien, con recursos y determinación ilimitados, ha intentado enterrar durante casi un siglo. La muerte de José Antonio Primo de Rivera fue presentada como el inevitable desenlace de un líder político capturado por sus enemigos durante una guerra civil. Pero la evidencia acumulada durante décadas sugiere algo infinitamente más complejo. Una conspiración que involucraba intereses que trascendían las fronteras españolas. Documentos que valían más que una vida. Secretos que, incluso hoy, siguen cobrando víctimas. Nunca sabremos qué contenía exactamente ese maletín que salió de la prisión aquella madrugada. Nunca conoceremos la identidad del visitante nocturno. Nunca descifraremos completamente el destino de esos fondos que fluyeron desde Ginebra. Pero sabemos esto: José Antonio murió llevándose secretos que muchos querían poseer. Y ese conocimiento, esa certeza de que sabía demasiado, pudo haber sido su verdadera sentencia de muerte. Los documentos finales que logró obtener provenían de un archivo privado en Ginebra, custodiado durante 70 años por la familia de un diplomático suizo que había servido como observador neutral durante la Guerra Civil. Entre esos papeles aparecía una carta firmada por alguien identificado únicamente como el médico, fechada el 23 de noviembre de 1936, apenas 3 días después de la ejecución oficial. La carta describía con precisión clínica una autopsia no autorizada realizada en secreto. El cuerpo presentaba anomalías inquietantes. 3 impactos de bala en lugar de los 2 registrados oficialmente, y uno de ellos mostraba una trayectoria imposible según la versión del pelotón de fusilamiento. Más perturbador aún, el informe mencionaba señales de violencia anterior a la muerte, contusiones en el cuello compatibles con estrangulamiento parcial. EM encontró referencias cruzadas en memorias de un guardián carcelario publicadas en Buenos Aires durante 1962. El hombre, identificado como Ramón C., confesaba en su lecho de muerte haber presenciado algo terrible aquella madrugada del 20 de noviembre.
Describía gritos apagados, movimientos frenéticos de personal no autorizado y la llegada de un automóvil negro sin placas identificatorias. La inscripción en el reverso de la fotografía cobraba ahora un sentido macabro. El visitante nocturno no había venido a despedirse ni a negociar. Había venido a asegurarse de que José Antonio jamás pudiera revelar lo que sabía sobre operaciones de inteligencia internacional, acuerdos secretos entre facciones enfrentadas y nombres de agentes infiltrados en ambos bandos. Cuando EM intentó publicar sus hallazgos, su universidad le negó el respaldo institucional. 3 meses después, el archivo suizo sufrió un incendio inexplicable. Los documentos originales desaparecieron para siempre. La carta describía con precisión clínica una autopsia realizada en secreto, lejos de los ojos de los funcionarios republicanos. El cuerpo presentaba 3 heridas de bala, pero solo una de ellas correspondía al calibre de los fusiles utilizados en el fusilamiento oficial. Las otras 2 eran diferentes, más pequeñas, disparadas a quemarropa. El informe concluía con una frase escalofriante. El sujeto había fallecido aproximadamente 40 minutos antes de la hora registrada en el acta oficial de ejecución. Durante meses recorrimos archivos en 4 países diferentes. Cada documento que encontrábamos añadía otra pieza al rompecabezas, pero también generaba nuevas preguntas. Un telegrama interceptado por el Servicio de Inteligencia británico mencionaba un pago considerable realizado a través de un banco en Tánger. Una fotografía borrosa mostraba a 3 hombres saliendo del edificio de la prisión provincial de Alicante justo después del amanecer, 2 horas antes de que comenzara oficialmente el proceso. Un testimonio sellado en los archivos del Vaticano hablaba de un confesor que nunca existió en los registros oficiales de la diócesis. La verdad sobre lo que realmente sucedió aquella madrugada de noviembre permanece enterrada bajo capas de propaganda, miedo y silencio. Muchos de los protagonistas de esta historia murieron en circunstancias extrañas durante los años siguientes. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Los archivos oficiales siguen clasificados, protegidos por leyes que prohíben su acceso hasta el año 2050. Tal vez nunca sepamos con certeza quién ordenó realmente su eliminación, ni por qué resultaba tan peligroso mantenerlo con vida. Lo que sí sabemos es que aquella ejecución cambió el curso de la historia española de formas que todavía hoy apenas comprendemos. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos llevó por caminos oscuros y peligrosos de la historia. Si este viaje te ha dejado pensando, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo verdades que permanecen ocultas. Regálanos tu apoyo con un like y comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué piensas realmente sobre este caso que desafía la versión oficial.